Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto poder compartir este miércoles el estudio de la palabra de Dios y realmente felicitamos a aquellos que han sido fieles y constantes cada miércoles orando y abriendo la palabra de Dios, la Biblia, y sigamos juntos, hermanos, anhelando el alimento espiritual. No debemos flaquear ni desanimarnos, porque realmente es ese el medio por el cual nosotros vamos a conocer a Dios y seguirnos pareciendo más a Cristo Jesús, a través del conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta noche tengo un tema preparado para ustedes llamado el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Y va a ser un tiempo muy especial, hermanos, donde aprenderemos que en Cristo Jesús se nos ha dado un poder que no es nuestro, sino proviene de Él. Y eso nos habilita, nos capacita para poder vivir en victoria y poder vivir la vida cristiana de una forma como Dios quiere que vivamos. Vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos estudiarla y juntos como hermanos seguir buscando la dirección, la instrucción a través de este libro, Dios. Prepara nuestro corazón, que seamos sensibles, hacedores de aquello que tú nos muestres esta noche, y toda la gloria y la honra sea para tu Hijo Jesucristo, a quien amamos y servimos. En su nombre también oramos. Amén. Hermanos, vamos a ver que en la palabra de Dios continuamente hay dos palabras que se mencionan en el Nuevo Testamento. Estas palabras son poder, autoridad o potestad. En el Nuevo Testamento estas palabras se usan de muchas maneras y se mencionan muchas veces. Poder, autoridad y potestad. Y entre estas tres hay dos que se destacan sobre las demás, hermanos. Y debemos entender que la palabra poder y autoridad tienen una enseñanza y una profundidad en la Escritura muy importante que todos nosotros debemos entender. La primera palabra se relaciona con el poder o la capacidad para hacer algo. Lo vuelvo a repetir, la primera palabra se relaciona con el poder o la capacidad para hacer algo. Y la segunda describe el poder o la autoridad delegada en una persona para que pueda desempeñar un puesto o cumplir una misión. La primera palabra, hermanos, y vamos a ir al griego para poder entender y profundizar un poco más en cuanto al significado de estas dos palabras, y si tienen ahí para anotar en sus notas, en sus libretas, la primera palabra en el griego es dunamis o dinamis. Lo traduzco o lo deletreo, mejor dicho, es D-Y-N-A-M-I-S. Esta palabra tiene varias raíces en nuestro vocablo castellano. Y dos palabras o dos raíces en el castellano para poder explicar esta palabra son dínamo o dinamita. Dínamo o dinamita. Esta palabra en el griego, mencionada en el Nuevo Testamento como poder, se traduce a dinamis en el griego, que es dínamo o dinamita. Esta palabra, dinamis, hermanos, dinamita o dínamo en el Nuevo Testamento aparece 118 veces. Lo vuelvo a repetir. La palabra dinamis, dinamita, aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra describe la capacidad para hacer algo, es decir, para llevar a cabo una tarea, y esa tarea se relaciona en el campo físico, político o espiritual.
Por ejemplo, Pablo usa esta palabra en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice la palabra de Dios, si tienen ahí sus Biblias y gustan acompañarme. Romanos 1:16 dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos la palabra dinamis, hermanos, y este poder es un poder expansivo. La dinamita, la explosión de la dinamita es un poder expansivo, es decir, que su alcance abarca mucho territorio. Bueno, justamente esta misma palabra de poder está relacionada en la capacidad que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo una tarea. Y así como la dinamita tiene un poder expansivo, así también el cristiano, cuando usa el poder de Dios para el evangelismo, es un poder que afecta, influencia la vida de los demás. Obviamente, hermanos, debemos entender algo muy importante. El poder viene de Dios. Es muy importante entender la fuente de este poder. En este caso, el poder dinamis proviene del Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, creador de los cielos y la tierra, creador de los animales, de los seres humanos, el sustentador y protector, aquel que es autosuficiente, eterno, soberano, dueño del oro y la plata, aquel que no pide consejo, aquel que es sobre todo y en todo, aquel que siempre ha existido. Dios, hermanos, Dios el Creador es la fuente de este poder. Por ejemplo, en Lucas 1:37, dice la palabra de Dios, y veamos un poco más acerca de este poder. Lucas 1:37 dice la palabra de Dios: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Absolutamente nada. Y también dice en Marcos 10:27, Marcos 10:27, lo siguiente: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Estos dos textos afirman que para Dios todo es posible. Y Dios muestra su poder haciendo milagros y prodigios a través de su creación, a través de nuestras propias vidas, a través de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida y se levantó de entre los muertos. Hermanos, Dios ha revelado su poder a través de Jesucristo. Y es por eso que Jesucristo, la palabra de Dios, lo muestra como el único medio en el cual nosotros podemos encontrar y tener ese poder. Ya que Jesucristo es el mediador, tal como dice Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4, que dice: porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo el justo. Hermanos, esto es asombroso porque la palabra de Dios nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo el justo. También vemos en la palabra de Dios que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Hechos 4:12
que dice Hechos 4:2, hermanos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cielo y en la tierra más que en el nombre de Jesús hay salvación. Tal como también Jesús dijo en Mateo 28, 19 al 20, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. A Jesús se le dio todo poder, toda potestad, todo dominio, ya que Jesús es la fuente, la manifestación, la imagen del Dios invisible. Y hermanos, hay algo asombroso detrás de todo esto, porque en la palabra de Dios nosotros debemos entender que cuando escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo pasa a morar en el creyente. Y Romanos capítulo 15, si me acompañan, Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es increíble, hermanos, pero las personas que hemos creído y aceptado el Evangelio, es decir, hemos creído en la redención que Jesús llevó a cabo, en su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, y cómo es que el poder de Dios lo levantó de entre los muertos, y ahí vimos que Él realmente fue lo que dijo ser y comprobó que realmente Él era el vencedor, aquel que logró la redención, la remisión de nuestros pecados a través de su sacrificio. Si creemos en ese evangelio, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo pasa a morar en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo, la palabra de Dios lo narra, lo explica como un poder. Como un poder. Un poder que nos capacita para hacer y lograr algo. Justamente esa es la palabra dinamis en el griego. Esto quiere decir que el creyente, hermanos, en sí mismo no tiene poder. Nosotros en sí mismos no tenemos poder. El poder proviene del Espíritu Santo de Dios que es dado a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo, a través del plan redentor de Dios. Y es ahí donde, como dice Efesios 1:13, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que Jesús, antes de ascender con el Padre, antes de estar a la diestra de Dios, dijo, y vendrá otro consolador. Y ahí la palabra consolador en el griego es parakletos. Y esto es alguien que se coloca al lado de. El Espíritu Santo se coloca en nuestras vidas, hace de nuestro ser su morada, y pasamos a ser hijos de Dios a través del proceso de la regeneración. Este es el nacer de nuevo, tal como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí yo hago todas nuevas. Entonces este proceso de regeneración hace que el Espíritu Santo de Dios pase a morar a nuestras vidas, y es por medio del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos realizar las tareas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo decía: he hecho señales, prodigios, con potencia he llevado el evangelio a Jerusalén y a todos los rincones que Cristo me ha llevado. Porque Pablo actuaba en el poder de Dios, y el poder de Dios es autoridad, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. En pocas palabras, hermanos, el creyente en sí mismo no puede salvar a nadie, no puede transformar a nadie, no puede ministrar a nadie, sino solo el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Dios es el que salva, Dios es el que transforma, Dios es el que sana, Dios es el que hace la obra a través del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y por eso es que el cristianismo no se basa en nosotros, se basa en Dios, en su Hijo y en el Espíritu Santo. El poder de Dios no radica en cuán bueno seas hablando, en cuántos títulos tú tengas, en cuánto tú hayas hecho en tu vida, en cuánto tú des, en cuánto tú vayas al gimnasio, en cuánto tú te prepares teológicamente. El poder del cristiano se basa en cuánto depende del Espíritu Santo de Dios y en cuánto hace la obra a través del poder de la palabra de Dios. Y ahí radica la influencia de un cristiano, el poder de un cristiano. Para Pablo quedaba muy claro que el poder no se basaba en nosotros, sino en la excelencia de Dios. En 2 de Corintios, si me acompañan, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí claramente Pablo nos está diciendo en qué se debe basar el poder de Dios. El poder de Dios se basa en Él, no en nosotros. Dios es poderoso y Él es omnipotente en sí mismo. Es un atributo de Dios. Es una cualidad, una virtud de Dios, la cual siempre ha tenido, siempre tendrá, y es una característica que nadie más podría tener más que Él. Y la palabra de Dios nos dice que el tesoro, el evangelio, ha sido puesto en vasos de barro. Los vasos de barro, ¿quiénes somos? Nosotros, los hombres, los que hemos nacido de nuevo. Y el vaso de barro nos habla de que si bien somos frágiles, somos moldeables, somos débiles y fácilmente nos podemos quebrar, pero en ese vaso de barro Dios ha colocado un poder especial que es el poder del evangelio, que es a través de Jesucristo por la morada del Espíritu Santo de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder del cristiano, hermanos, no se basa en su humanidad, se basa en la divinidad que hay en Él. Es triste ver cuántos cristianos están tan confundidos en este tema y piensan que simplemente con declarar, decretar, reprender en el nombre de Jesús ya tienen toda la autoridad para hacer y deshacer lo que ellos quieran o digan. Hermanos, ¿ustedes sabían que el poder en el cristiano no se basa en lo que decimos, sino en lo que vivimos? Un cristiano que actúa en el poder de Dios es un cristiano que se somete al Espíritu Santo de Dios.
Un cristiano que actúa bajo el poder de Dios y predica en el poder de Dios es un cristiano que está lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios. La victoria en el creyente se basa en cuánto vivamos y dependamos de Dios y no de nosotros. Hay muchos cristianos que tristemente piensan que el poder se basa en su capacidad, en su intelecto, en sus títulos, en cuánto hayan estudiado teológicamente, en cuánto den, en cuánto hagan. Y lo triste de todo esto es que es una contradicción muy grande a lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que el poder no es de nosotros, sino de Él. Hermanos, la obra de Dios se debe hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. En Él se basa el poder. El hombre no transforma, el hombre no sana, el hombre no salva a nadie. Es Dios a través de su Espíritu Santo que convence a las personas de justicia, juicio y pecado. Es Dios quien puede sanar a alguien. No es que tú sanaste a alguien, es el poder de Dios que actúa en tu vida y te utilizó como un instrumento para orar, para interceder por la vida de alguien, pero fue el poder de Dios que hizo la obra. Porque si se basara la obra de Dios en nosotros, entonces la gloria ¿de quién sería? De nosotros. Pero la única gloria y honra se la merece Cristo Jesús. Porque es por Él y para Él que nosotros hacemos lo que hacemos, porque de Él es la obra y en Él se basa el poder de Dios. Efesios 3:20 que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, el poder que actúa en nosotros proviene de Él. Y Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, queremos experimentar, vivir y actuar en el poder de Dios. Es necesario que nosotros entendamos, en primer lugar, que Dios es la fuente de ese poder. Cristo Jesús fue quien manifestó ese poder y fue el Espíritu Santo quien nos dio ese poder a través de su morada en nuestras vidas. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres predicar el Evangelio, como decía Pablo, con potencia y poder? ¿No quieres avergonzarte del Evangelio porque sabes que es poder de Dios para salvación? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cosas especiales en tu propia vida siendo transformado a través de la renovación de tu entendimiento? Quiero decirte algo. Tienes que someterte a la fuente de ese poder. Tienes que vivir en el Espíritu y no andar en la carne. Debes someter tu voluntad, tu vida a Dios y su palabra y andar como debes andar. Y ahí es donde empieza el Espíritu Santo de Dios a actuar en tu vida y vas a ser una dinamita andando, hermano. Una explosión expansiva que va a influenciar a los que estén a tu alrededor. Vas a ser utilizado para ganar almas, para predicar el Evangelio con poder. Vas a ver el poder de Dios obrando en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, porque estás viviendo en la sumisión, en el sometimiento a Dios. Pero piensas que puedes lograr las cosas en tus fuerzas, en tu intelecto, en tus logros, en tus capacidades. Vas a cansarte porque humanamente no tenemos poder, pero es en Dios y en Cristo Jesús en quien podemos tener el dinamis, la explosión expansiva de una dinamita, hablando espiritualmente. Es impresionante ver cómo hay cristianos que cuando estás delante de ellos o está su presencia en un lugar, transmiten, sus vidas transmiten.
Hay frutos en su vida, porque están andando en el poder de Dios. Y por eso es que Pablo decía, el Evangelio ha llegado a Jerusalén y a todos los rincones de la tierra, porque he predicado en el poder de Dios. Hermanos, podemos hacer la obra de Dios sin que sea en su poder. Y ahí es un peligro muy grande en la vida de cualquier cristiano. La segunda palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a poder es exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Y esta palabra se traduce comúnmente como autoridad. La otra como poder y esta como autoridad. Dado que esta palabra se emplea para describir el poder que ha sido delegado a una persona en virtud del puesto que ocupa o de la misión que ha de desempeñar. El vocablo griego exousia aparece en el Nuevo Testamento 108 veces. 108 veces aparece la palabra autoridad, exousia, en el Nuevo Testamento. Y al igual que ocurre en el vocablo anterior de la palabra dinamis, se emplea principalmente para hablar de la autoridad de Jesús, en virtud de su rol como Salvador de la humanidad y de su misión salvífica. Jesús dice en Mateo 28, 19 al 20, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda exousia se le delegó a Cristo Jesús. Toda autoridad, todo dominio se le dio a Jesús, tal como ya vimos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Y ya que Jesús llevó a cabo una obra que trajo la salvación a los hombres, y ya que Jesucristo se levantó de entre los muertos, toda la exousia se le ha delegado, se le ha dado. Por lo tanto, solo Jesucristo puede delegar autoridad a los creyentes. Y ya vimos que Dios es la fuente de toda autoridad, ya vimos que Dios es el creador y como creador Él tiene la autoridad sobre toda su creación para juzgar, destruir, reconstruir, ordenar, instruir, corregir, disciplinar, castigar. Y esto debe hacernos pensar en algo muy importante. El ser humano no es un ser que deba regirse como una persona autónoma o autónomo, que siempre está bajo sus propias normas, sus propias reglas, sus propias creencias, sino que un ser humano que quiere funcionar en el orden como Dios lo ha planteado, debe vivir bajo una autoridad espiritual. Y ahí es donde muchos no nos gusta este punto. Y ahí es donde muchos no quieren someterse bajo el poder, bajo la autoridad de Dios. Y es ahí donde tantas personas se rehúsan a someterse a Dios y dicen, yo no creo que deba vivir cerca de Dios, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo piense que esté bien. Pero si nosotros como cristianos creemos en Dios y decimos que Dios es la fuente de toda autoridad, quiero decirles que nosotros debemos estar bajo la autoridad espiritual de Dios. Dios creó a la humanidad para que viviera feliz en el mundo creado para ella. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios, se rebeló contra la autoridad divina de Dios, Génesis 3, pensando que iba a alcanzar una total autonomía espiritual sin la necesidad de Dios. Y ese es el gran problema del hombre, que no quiere someterse a la autoridad de Dios. Y esta rebelión en el hombre trajo una influencia negativa en todos los aspectos, al punto en el que la sociedad, el ser humano, no funciona de una forma ideal, una forma como la que es original.
Y ya que existen entidades malignas que buscan destruir a la humanidad, ya que Satanás y sus ángeles caídos siguen operando en este mundo y seguimos teniendo una naturaleza caída que se inclina hacia el mal y hacia los deseos de la carne, tristemente, lamentablemente, muchos no quieren someter sus vidas a la autoridad espiritual de Dios. Para decirlo con mayor claridad, todo ser humano le sirve a alguien. Y el ser humano le puede servir a Dios o al mundo y a su carne. Y si nosotros queremos experimentar la exousia de Dios, la autoridad de Dios en nuestras vidas, primero debemos entender que nos debemos someter a Él. Jesús vino a este mundo y proclamó un mensaje de salvación. Jesús predicaba que Dios se ha acercado a la humanidad para salvarla, para edificarla y para bendecirla. Jesús invitaba a la humanidad para que se colocara bajo la autoridad del reino de Dios. Y los creyentes nos hemos sometido voluntariamente a la autoridad de Dios por medio de Jesucristo, y esto nos ha dado acceso al Espíritu Santo, y al aceptar el Evangelio en nuestras vidas, estamos diciéndole a Jesús: tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, por lo tanto ya no me manejo yo, ya no rijo yo mi vida, ahora tú diriges, tú controlas y tú tomas el timón de mi vida. Y esto nos permite experimentar la exousia de Dios, porque ahí es donde empezamos a vivir en la autoridad de Dios, y esa autoridad se nos delega como sus hijos. En Efesios, si me acompañan, hermanos, Efesios capítulo 1, vamos a ver cuál era la oración del apóstol Pablo por los hermanos en Éfeso. Del versículo 15 al 21 dice: después de haber hecho una explicación doctrinal acerca de la posición que el cristiano tiene en Cristo y en el Espíritu Santo, hace una oración el apóstol Pablo maravillosa y nos va a hablar un poco acerca de lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, estos versículos son tan profundos, pero de una forma resumida, el apóstol Pablo oraba para que los cristianos fueran llenos de la sabiduría y la revelación del conocimiento de Él, para que nuestros ojos fueran alumbrados a fin de conocer las riquezas que tenemos como herencia en Cristo Jesús, y cuál
poder tenemos, como dice, la superminente grandeza de su poder que tenemos nosotros, los que hemos creído, la cual operó en Cristo Jesús levantando de entre los muertos, y se le dio todo dominio y potestad en el cielo y en la tierra, y se sometieron todas las cosas bajo sus pies. Y esto nos los dio a nosotros, su iglesia. Hermanos, el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es ese mismo poder el que actúa en la iglesia del Señor. Es ese mismo poder que tenemos a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El cristiano tiene un poder inexplicable, hermanos, un poder tan grande, tan profundo, porque ese poder proviene de Dios. No debemos andar avergonzados, intimidados, miedosos, llenos de incertidumbre, de confusión, de baja autoestima, si entendemos quién está en nuestras vidas. Por eso Pablo decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo decía en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y resucitó por mis pecados. Hermanos, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. La exousia de Dios, la autoridad de Dios se nos ha delegado como iglesia. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero no nosotros, no es con espada ni con ejército, decía el salmista, sino con el poder de Dios. Las grandes hazañas, las grandes conquistas, cuando se abrió el Mar Rojo, cuando descendió el maná del cielo, cuando Josué conquistó Jericó y la tierra prometida, cuando se abrieron los mares, hermanos, cuando Jeremías profetizó, Isaías profetizó, Ezequiel profetizó, Abdías profetizó, cuando David escribió los salmos, cuando Salomón escribió los proverbios, fue en el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, y la obra es de Dios, la gloria es de Dios, toda la honra sea para Cristo Jesús, porque Él es el único merecedor y nosotros somos su iglesia. Se nos ha delegado una tarea y la debemos hacer en el poder de Dios, y para lograr hacer las cosas en el poder de Dios, en el dinamis y en la exousia de Dios, debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos someternos a Dios y veremos su gloria manifestarse a través de su iglesia, para gloria y honra de su nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Estamos muy agradecidos, Dios, porque a través de Cristo Jesús, de su crucifixión y resurrección, hemos sido también juntamente con Él salvados. Esperamos también un día un cuerpo glorificado. Tú nos has dado al Espíritu Santo, que es el sello de la promesa, el arras de nuestra herencia. Él es el Paracletos en nuestras vidas. Y tú nos has delegado la tarea, Dios, de predicar y hacer discípulos, de transformar nuestras vidas y ser un canal de bendición para otros, y que puedan a través de nuestras vidas conocerte. Y todo esto se puede lograr a través del poder, del dinamis y la exousia que tú has habilitado para que nosotros tengamos, y así podamos a través de la dependencia de tu Espíritu poder vivir en victoria, poder vivir en santidad, poder predicar el Evangelio, poder ver frutos, poder ver milagros según tu voluntad, mi Dios. Fortalécenos, mi Dios, y que podamos depender más de ti para que el poder se mueva más entre nosotros. Y todo esto con el único fin de que tú seas exaltado, glorificado, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos.